Esto es Curiosidad Relativa, un canal dedicado a recopilar datos curiosos si te gusta aprender y descubrir cosas nuevas. Quédate, este es tu canal. ¿Sabías que un apagón en Nueva York ayudó a darle vida al hip hop? Sí, suena loco, pero déjame contarte cómo la falta de luz encendió una de las culturas musicales más poderosas del mundo. Era el 13 de julio de 1977 y, ¡zas!, se va la luz en toda la ciudad de Nueva York. Imagínate, millones de personas sin electricidad, con el calorón y sin un ventilador que los salve. Pero ahí no paró la cosa. Con la oscuridad llegaron los saqueos, y no fue para robar pan ni papel higiénico. Lo que voló fueron tornamesas, mezcladores, bocinas y todo tipo de equipo de sonido. Ahora, aquí es donde se pone interesante. Muchos de esos jóvenes venían del Bronx, un barrio olvidado por el sistema, pero bien rico en talento y creatividad. El problema era que nadie tenía lana para comprarse esos aparatos. Pero de la noche a la mañana, gracias al apagón, ¡vámonos! Todos andaban armados con lo necesario para armar la pachanga. Y sí, lo que comenzó como un desorden en la ciudad se convirtió en la oportunidad perfecta para que estos jóvenes empezaran a experimentar con música. Aprendieron a hacer scratch con las tornamesas, a mezclar sonidos, a improvisar rimas, y así poco a poco se fueron construyendo las bases del hip hop. Ojo, no te voy a decir que el hip hop nació ese día nomás por el apagón. Ya había DJs haciendo ruido desde antes, ya se sentía esa vibra en las calles, pero el apagón fue como el empujoncito que faltaba, un catalizador que puso el beat en las manos de quienes lo necesitaban. Así que la próxima vez que escuches una buena rola, acuérdate que todo empezó con un apagón, un montón de tornamesas robadas y un sueño callejero que hoy mueve al mundo entero. ¿Quién diría que quedarse sin luz encendería tanto talento, no? ¿Has escuchado hablar del ave lira? No, no es un instrumento musical con plumas, aunque si lo piensas, más o menos. Este pájaro es como el comediante del reino animal, pero en vez de contar chistes, imita sonidos como si fuera un experto en doblaje. Originario de Australia, el ave lira, sí, con I, no I. No solo canta bonito, canta todo. Suena a otras aves, a cámaras de fotos, a alarmas y hasta a motosierras, así como lo oyes. Imagina que estás en el bosque y de pronto escuchas bis, clic, clic, wiu. Si puedes buscar el sonido que hace y darle un espacio para que se escuche. Y tú pensando, ¿hay un leñador con cámara escondido por aquí? Y resulta que es un pájaro echando cotorreo. Su secreto se llama siringe, un órgano vocal que parece salido de un laboratorio loco de la naturaleza. Gracias a eso, el ave lira puede modular su voz con una precisión brutal. Y no lo hace por puro gusto, ¿eh? El machito se pone a cantar estas mezclas loquísimas durante el cortejo para conquistar a las hembras. Nada de rosas ni poemas. Aquí se liga imitando taladros, otros pájaros y hasta bebés llorando. Sí, hay grabaciones donde se escucha al ave imitando el llanto de un bebé humano. ¡Qué miedo y qué talento al mismo tiempo! Y como si fuera poco, algunos científicos creen que este pajarraco también usa su repertorio para engañar a otras aves, como quien pone sonidos falsos para despistar a la competencia. O sea, no solo canta, también hace trampa. Así que ya sabes, mientras tú apenas si puedes silbar una canción, el ave lira está allá en Australia armando conciertos con motosierras, alarmas y risas falsas. Si un día escuchas algo raro en el bosque, no te espantes, chance no es un fantasma ni un psicópata. Es un ave lira haciendo su show. Y sin cobrar entrada. ¿Te imaginas subirte a un tren que no toca las vías, que literalmente flota y se mueve rapidísimo como si fuera un truco de magia? Pues no es magia, es ciencia pura, mi gente. Bienvenidos al mundo de la levitación cuántica. Esa cosa loca donde los objetos flotan como Jedi, pero con ayuda de la física, no de la fuerza. Todo esto ocurre gracias a algo llamado el efecto Meissner. Nombre de científico, claro, porque ningún efecto se llama el efecto chido del flotón cuántico, aunque debería. La cosa es así. Cuando ciertos materiales se enfrían muchísimo, o sea, a temperaturas tan frías que hasta el hielo diría, yo me voy de aquí, se convierten en superconductores. ¿Y eso qué tiene de especial? Bueno, los superconductores pueden conducir electricidad sin ninguna resistencia, como si fueran una pista de hielo perfecta para los electrones. Pero eso no es todo. Lo más chido es que, al llegar a esa temperatura crítica, expulsan por completo los campos magnéticos de su interior. Sí, como si dijeran, fuera de aquí, campo magnético, aquí no eres bienvenido. Y eso genera una fuerza de repulsión tan intensa entre el superconductor y un imán que el superconductor levita.
así como si estuviera desafiando las leyes de la gravedad y el sentido común. ¿Y esto en qué se usa? Pues nada más y nada menos que en los famosísimos trenes maglev. Estos trenes utilizan imanes superconductores y, al enfriarlos, logran que el tren literalmente flote sobre la vía. No hay fricción, no hay ruedas chillando. Solo un tren deslizándose a velocidades que hacen que el metro se vea como tortuga en lodo. En resumen, el efecto Meissner es la clave para que exista la levitación cuántica, y gracias a eso, los maglev son como los Ferraris del transporte público. Pero flotando, ciencia a nivel. Mira mamá, sin tocar el piso. ¿Y si te dijera que alguien inventó unos lentes con los que podías ver otras dimensiones? Así como lo oyes, realidades paralelas, seres de otros planos, cosas que no deberías ver. Bueno, eso fue justo lo que se empezó a decir en noviembre de 2024. Las redes ardían con una historia que parecía sacada de película. Un doctor llamado Robert Miller había creado unos lentes especiales para su hija, y cuando se los puso, ¡zas!, que empieza a ver cosas raras, portales, entidades, dimensiones escondidas. ¿Te imaginas? Hasta parecía episodio de Black Mirror. Pero espera, eso no es lo más loco. Lo más loco es que medio internet se la creyó. Así, sin pruebas, sin fotos, sin nada. Solo un texto viral. La historia se compartía en Facebook, en TikTok, en hilos larguísimos de Reddit, y la gente estaba vuelta loca buscando esos supuestos lentes dimensionales. ¿Y sabes qué pasó? Snopes, la página que se dedica a cazar mentiras como esta, salió a decir: tranquilos todos, esto es puro chisme digital. No hay registro del doctor, no existen los lentes, no hay evidencia, todo fue inventado, o sea, fake news con esteroides. Y claro, eso no significa que los lentes en general no sean increíbles. Para nada. Benjamin Franklin inventó los bifocales, y desde entonces millones de personas ven mejor gracias a la tecnología óptica. Pero ver otras dimensiones, todavía no llegamos a eso, mi gente. Así que ya sabes, si un día ves por ahí que alguien descubrió unos lentes para ver fantasmas, aliens o dimensiones secretas, piénsalo 2 veces, porque una buena historia puede engañarte, pero una buena duda puede salvarte del ridículo, y mientras tanto, mejor cuida tus lentes de lectura. No vaya a ser que un día alguien te diga que con esos también puedes ver el más allá. ¿Te imaginas caminar por la selva y toparte con una cabeza gigante de piedra, con una mirada tan intensa que parece que te está juzgando desde el más allá? Bueno, eso pasa en México. Y no es broma. Son las famosas cabezas colosales olmecas, unas esculturas de piedra tan impresionantes que parecen sacadas de una película de fantasía, pero que en realidad son uno de los misterios más grandes de la Mesoamérica antigua. Pero espera, eso no es lo más loco. Cada una de estas cabezas, que pueden medir desde 1 metro y piquito hasta más de 3 metros y pesar varias toneladas, tiene rasgos faciales únicos. Sí, únicos. O sea, no eran genéricas como emojis en piedra. Todo indica que representaban a personas reales, probablemente gobernantes, líderes religiosos o figuras superpoderosas dentro de la cultura olmeca. Y aquí viene lo interesante. Todas llevan algo que parece un casco o tocado, como si fueran guerreros, jugadores de pelota o algo más simbólico. Hay quien dice que eso mostraba su rango. Otros creen que eran para protegerse en rituales, o quizá para que nadie les viera el peinado de lunes. Ahora imagina lo siguiente. Estas cabezotas estaban hechas de basalto, una piedra súper dura, y fueron transportadas a kilómetros de distancia, sin grúas, sin ruedas, sin nada de lo que usamos hoy. ¿Cómo le hacían? Ahí está el misterio. Troncos, canales, pura fuerza bruta. No hay respuesta definitiva. Y aunque no sabemos exactamente para qué se usaban, muchos arqueólogos creen que tenían una función ceremonial, como para reforzar el poder del líder, o para que nadie olvidara quién mandaba ahí. Porque sí, los olmecas no jugaban cuando se trataba de dejar huella. Así que la próxima vez que veas una de esas cabezas olmecas en fotos o en museo, ya sabes, no era solo una escultura gigante. Era un retrato eterno, una forma de decir: aquí estoy, aquí mando, y aquí me quedo por los siglos de los siglos. ¿Y si te dijera que Toyota podría estar a punto de lanzar un motor que funciona con agua? Suena a ciencia ficción, ¿no? Pero según un artículo reciente, el famoso CEO de Toyota mencionó un motor hídrico que, según dicen, podría sacudir la industria de los autos eléctricos. Imagínalo así. Adquieres un tanque de agua destilada y ¡bam! Tienes combustible casi gratis, sin emisiones y sin depender de la escasez de baterías o el petróleo. Ahora sí que el río se convierte en gasolinera.
¿Pero esto es real? Aquí viene lo interesante. Este motor funciona mediante electrólisis. Separa el agua en hidrógeno y oxígeno con electricidad dentro del vehículo, generando hidrógeno al instante y eliminando la necesidad de tanques presurizados. En teoría suena como la solución ideal. Agua, limpieza y practicidad. Pero, ¿qué tan factible es realmente? Pero espera, eso no es lo más loco. A pesar del entusiasmo viral, este motor hídrico está todavía en etapas tempranas. Los procesos de producción y almacenamiento de hidrógeno siguen siendo un reto por la alta inflamabilidad y los costos de componentes reforzados. Además, fuentes como Fórmula Turbo advierten que industrias de petróleo y baterías podrían poner trabas legales y financieras. Y aquí viene la parte que puede sonar a conspiración. Recordemos la historia de Stanley Allen Mayer en los 90, quien afirmaba tener un carro de agua, recibió amenazas y murió misteriosamente. Eso le añade drama, sí, pero también nos recuerda que las tecnologías disruptivas enfrentan resistencia feroz. En resumen, Toyota podría estar trabajando en un motor que genera hidrógeno in situ, usando agua, tecnología con cero emisiones y sin tanques peligrosos, pero de aquí a ver un modelo real circulando, hay muchos obstáculos técnicos, de seguridad y políticos que enfrentar. Así que la gran pregunta es, ¿será esta la próxima revolución automotriz o solo un espejismo financiero y mediático? Lo único seguro es que estamos atentos como si fuera final de temporada de tu serie favorita. ¿Y si te dijera que ya existe una máquina capaz de grabar lo que sueñas mientras duermes? Sí, así como lo oyes. Como si tu cabeza fuera un cine y tus sueños se proyectaran en pantalla. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pues prepárate, porque esto es totalmente real. Un grupo de científicos japoneses, allá en los laboratorios de neurociencia computacional ATR en Kioto, está trabajando en un dispositivo que usa resonancia magnética funcional y nada menos que inteligencia artificial para reconstruir imágenes de tus sueños. Sí, literalmente para sacar lo que estás viendo en tu cabeza y convertirlo en imágenes. Pero espera, eso no es lo más loco. Este aparato detecta tu actividad cerebral mientras estás en fase REM, esa donde estás soñando que vuelas, que hablas con tu ex o que te persigue un aguacate gigante, lo que sea. La máquina escanea el movimiento de tu cerebro y cuando despiertas, tú cuentas qué soñaste. Entonces entra en acción la IA. Compara tus descripciones con la actividad cerebral que registró y aprende a asociar esas ondas cerebrales con imágenes. Y aquí viene lo impresionante. Puede reconstruir lo que viste en tus sueños. Paisajes, caras, objetos. Tal vez no con calidad 4K todavía, pero sí lo suficiente para decir, ah caray, sí era un gato tocando el piano en el espacio. ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, los científicos creen que esto puede ayudarnos a entender mucho mejor cómo funciona la mente, cómo se forman los sueños y hasta detectar trastornos como el insomnio o las pesadillas crónicas. Algunos hasta sueñan, literal, con usar esto para inspirarse creativamente o para estudiar la conciencia humana a niveles jamás vistos. Y aunque la tecnología aún está en pañales, los resultados son tan prometedores que parece que estamos a un paso de entrar al subconsciente con los ojos abiertos. Así que ya sabes, cuidado con lo que sueñas, porque un día podrías terminar viéndolo en tu pantalla. ¿Te imaginas un edificio que literalmente esté vivo? No, no estamos hablando de una película de ciencia ficción, sino de lo que un grupo de científicos suizos acaba de lograr. Y agárrate, porque esto sí suena a futuro pero del bueno. Un equipo de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich creó un material de construcción que respira, crece y hasta absorbe dióxido de carbono. ¿Cómo? Mezclaron materiales de construcción normales con bacterias fotosintéticas. O sea, unas bichitas que hacen lo mismo que las plantas, capturan CO2 y lo convierten en otra cosa. Pero aquí viene lo más loco. Estas bacterias no solo limpian el aire, sino que transforman ese dióxido de carbono en un esqueleto mineral, dándole al material una estructura sólida, fuerte y en crecimiento. Sí, oíste bien. Este material puede crecer con el tiempo, como si fuera una planta, pero hecha de cemento. ¿Te imaginas casas que se regeneran solas o paredes que se vuelven más resistentes con los años? Pero espera, eso no es todo. Este invento también almacena carbono, lo que significa que en vez de contaminar como lo hacen los materiales tradicionales, ayuda a limpiar la atmósfera. Básicamente, mientras tú estás sentado en tu sala, tu pared podría estar haciendo fotosíntesis. ¿Qué tal, eh? Y aquí viene lo interesante. Este material vivo podría revolucionar la arquitectura del futuro.
Imagina construir edificios sostenibles que no solo consuman menos energía, sino que literalmente combatan el cambio climático desde sus cimientos. Algo así como tener una casa ecológica con superpoderes. Aunque todavía está en fase experimental, los resultados han sido tan prometedores que muchos ya lo ven como el futuro de la construcción. Así que, ya sabes, tal vez en unos años, en vez de regar las plantas de tu jardín, tengas que hablarle bonito a tu muro para que siga creciendo. ¿Te imaginas remar 9000 millas por el Océano Pacífico? ¿Solo tú, tus hermanos y el agua infinita alrededor? Pues esto sí está pasando, y es obra de 3 hermanos escoceses que decidieron convertir ese viaje en una hazaña épica. ¿Quiénes son? Ewan, Jamie y Lachlan McLean, conocidos como Broar, son un equipo de ruderismo extremo. Ya hicieron historia en 2020 al convertirse en el equipo más joven y rápido de 3 personas en cruzar el Atlántico en 35 días. Pero ahora están enfrentando el desafío más grande de sus vidas: remar sin escalas ni apoyo desde Lima, Perú, hasta Sydney, Australia. Esos son alrededor de 9000 millas, 14000 kilómetros, con la esperanza de completar el trayecto en 120 días. Pero espera, esto no es lo más loco. No llevan motor, no tienen velas, solo remos, agua desalinizada, comidas liofilizadas y un bote custom hecho en fibra de carbono llamado Rose Emily, en honor a su hermana no nacida. Y aquí viene lo interesante. A pesar de lo que se pueda imaginar, no son los tiburones el principal miedo. Son los Black Marlins, peces gigantes que podrían atravesar su bote con su espada a más de 80 millas por hora. Reman en turnos de 2 horas, día y noche. La falta de sueño, ampollas y la monotonía son constantes luchas. Buscan recaudar 1 millón para proyectos de agua limpia en Madagascar, beneficiando a 40,000 personas. Ya llevan más de 40 días en el océano. Están en el medio de la nada, según ellos mismos, y aún les faltan casi 80 días remando sin parar. En resumen, 3 hermanos escoceses, un bote sin motor, remos, valor y una meta clara: romper récords y cambiar vidas. ¿Será que lograron cruzar el Pacífico antes que termine el año? Te apuesto que sí. Pero mientras tanto, lo seguimos de cerca porque esto tiene más suspenso que tu serie favorita. ¿Sabías que debajo del lago Titicaca, ese espejo de agua enorme entre Bolivia y Perú, hay misterios milenarios escondidos? Pues sí. Y no estamos hablando de leyendas, sino de una civilización entera que vivió antes que los incas y dejó pistas bajo el agua. Se trata de los Tiwanaku, una cultura preincaica que floreció entre los años 500 y 1100 después de Cristo. Y lo más loco de todo es que, hace poco, arqueólogos encontraron templos, ofrendas y artefactos tanto en la orilla como en el fondo del lago, en el lado boliviano. Sí, así como lo escuchas, ruinas debajo del agua. Pero espera, eso no es lo más impresionante. Lo que encontraron no son solo piedras viejas, no. Se trata de estructuras ceremoniales, como el templo de Palaspata, y ofrendas que revelan una religión muy organizada. Incluso hallaron objetos hechos de concha Spondylus que venía del mar a cientos de kilómetros de distancia. O sea, estos cuates no solo rezaban, también comerciaban a lo grande. Y aquí viene lo más interesante. Tiwanaku no era una cultura aislada perdida en las montañas. Era un imperio con redes comerciales complejas, creencias profundas y una arquitectura tan precisa que aún hoy nos rompe la cabeza. Su influencia fue tan grande que muchas ideas religiosas y organizativas pudieron haber sido adoptadas después por los incas. Además, el hecho de que se encuentren estas estructuras bajo el agua hace pensar que el nivel del lago ha cambiado con los siglos, o que algunos rituales se hacían directamente en el agua, que para ellos era sagrado. Así que ya lo sabes, mientras tú piensas en el Titicaca como un buen lugar para tomarte selfies con alpacas, debajo de sus aguas se esconden los restos de una civilización brillante que nos sigue hablando desde el pasado. ¿Y tú? ¿Te atreverías a bucear en busca de los secretos de los Tiwanaku? Si este dato te dejó con cara de ¿qué? Imagina lo que viene. Dale like, suscríbete y compártelo con quien necesita saber esto ya. ¿Y si te dijera que ya hay alguien que afirma haber rejuvenecido genéticamente? Y no, no es una película de ciencia ficción ni una crema milagrosa de TV, es real. O al menos eso dice Elizabeth Parrish, la CEO de BioViva, quien asegura que su edad biológica retrocedió gracias a una terapia génica experimental. ¿Curioso? Espérate, porque esto se pone más raro que una cita por Zoom con tu ex.
Según Parrish, su cuerpo fue sometido a un procedimiento en el que modificaron genes específicos para alargar los telómeros. ¿Y eso qué es? Imagínate que tus cromosomas tienen capuchones en las puntas, como las agujetas. Esos son los telómeros. Se van desgastando con el tiempo. Y cuando ya están muy cortitos, tus células envejecen o dejan de funcionar bien. Lo que hicieron fue usar un gen que produce telomerasa, una enzima que literalmente alarga esos capuchones y le da más vida útil a la célula. Pero espera, eso no es lo más loco. También se habla de reprogramación celular, usando los famosos factores de Yamanaka, que pueden hacer que una célula vieja se olvide de su edad y vuelva a comportarse como joven, como un borrón y cuenta nueva. Y si eso no te parece suficiente, están los genes de longevidad, como el de la folistatina, que ayuda a mantener músculo, o el cloto, que apoya las funciones cerebrales. ¿Te imaginas combinar todo eso? Casi como instalarle un sistema operativo nuevo a tu cuerpo. Ahora, el problema es que esto suena muy bonito, pero la comunidad científica aún lo ve con lupa. Muchos dicen, «Hey, momento, necesitamos más pruebas, más ensayos, más tiempo». Y sí, la ciencia seria es lenta, pero segura. Parrish ha mostrado sus resultados en foros, defiende que esto sea accesible para todos, pero sus afirmaciones siguen siendo controvertidas. Entonces, ¿es el elixir de la juventud o solo una ilusión moderna? Por ahora, lo que es seguro es que estamos viendo los primeros pasos de una tecnología que podría cambiar nuestra idea del envejecimiento, o al menos, darle una buena pelea al tiempo. ¿Sabías que los pingüinos pueden beber agua de mar sin problema y no se mueren de sed, ni se les sube la presión? O sea, imagínate tomarte un tragote de agua salada y seguir como si nada. Suena imposible, pero ellos lo hacen. Y aquí viene lo curioso. Todo gracias a un superpoder biológico llamado la glándula supraorbital. Sí, suena a hechizo de Harry Potter, pero es una maravilla natural que tienen justo arriba de los ojos. Esa glándula se encarga de hacer algo que a ti y a mí nos costaría la vida, filtrar la sal del agua. Pero espera, eso no es lo más loco. Cuando los pingüinos nadan y pescan, inevitablemente se tragan agua salada. Ahora, cualquier otra ave común moriría de deshidratación si hiciera eso, pero no los pingüinos. Su glándula especial extrae la sal de la sangre, la concentra y luego la mandan directo a las narices. Literalmente, los pingüinos sacan la sal por la nariz. ¡Estornudan sal! Bueno, más bien hacen como un escurridito salino que luego sacuden. Imagínate a un pingüino todo elegante, estornudando en cámara lenta mientras suelta gotas saladas como si fuera un aspersor marino. Y lo mejor es que esta adaptación no solo es elegante, es vital. Les permite sobrevivir en un ambiente donde el agua dulce es casi inexistente. Es como si llevaran un filtro Brita integrado en la cara. Así que ya lo sabes. La próxima vez que veas un pingüino, no lo subestimes por su pasito tierno o su traje formal. Por dentro, trae tecnología natural de punta, diseñada para conquistar el océano sin perder el estilo. ¿Te imaginas que nosotros también tuviéramos una glándula así? Adiós garrafones o la agua del mar directo a la botella. ¿Te imaginas una moto de 50 centímetros cúbicos que alcanzaba los 200 km por hora con un motor de 3 cilindros y 14 marchas? Suena imposible, pero ese fue el proyecto más alocado y extraordinario de Suzuki a finales de los 60, la RP68. En 1967, Suzuki estaba en plena guerra tecnológica con Honda en las carreras del Mundial de 50 centímetros cúbicos, y en respuesta idearon algo brutal, un motor tricilíndrico refrigerado por agua, con cada mini motor de apenas 16,6 centímetros cúbicos, que en conjunto desafiaba la lógica mecánica de la época. Pero espera, eso no es lo más loco. Este diminuto motor de 2 tiempos escupía 19 caballos de vapor a 20.000 revoluciones por minuto, lo que equivale a una densidad de potencia de 380 caballos de vapor por litro, más que muchos hipercarros modernos. Sin embargo, esa potencia venía con un pero. Solo era útil durante un margen ultra estrecho de 500 revoluciones por minuto, lo que exigía una caja de 14 velocidades para mantener el rango adecuado. Y aquí viene lo interesante. Con un peso ligero de unos 60 kilos, la RP68 prometía volar sobre la pista. Pero justo cuando estaba lista en 1967, la Federación Internacional de Motociclismo cambió las reglas. A partir de 1968, los motores de 50 centímetros cúbicos debían ser monocilíndricos y sin más de 6 velocidades. Como consecuencia, esta joya mecánica nunca compitió oficialmente. Una lástima.
Lo que sí dejó fue un legado. Todo ese desarrollo técnico, las válvulas rotativas, los 3 cilindros en V, los 14 cambios, le dieron a Suzuki una experiencia impresionante para futuros proyectos. Además, se convirtió en mito entre los entusiastas de las motos de carrera. En resumen, la Suzuki RP68 fue una obra maestra de ingeniería en su tiempo, un motor diminuto que rozaba límites impensables, pero fue detenido por un cambio de reglamento. ¿Te imaginas a esos 3 cilindros rugiendo en 200 km por hora sobre unas 50 centímetros cúbicos? Un sueño mecánico que jamás llegó a brillar en la pista, pero que aún hoy alberga esa chispa de audacia tecnológica. Imagina estar 28 segundos dentro de un auto envuelto en llamas. No es una metáfora, no es una escena de película. Le pasó a Romain Grosjean y vivió para contarlo. Era la primera vuelta del Gran Premio de Bahrein 2020. Todo iba normal. O tan normal como puede ser ir a 250 km por hora rodeado de otros locos en autos de carrera, cuando de repente, ¡boom! Grosjean hace contacto con el coche de Daniil Kvyat. Pierde el control y su auto se parte en dos contra las barreras de seguridad. Pero eso no es lo más loco. El auto explota. Literalmente. Una bola de fuego y Grosjean atrapado. Dentro, sin poder salir. Durante esos 28 segundos dijo que sintió que habían pasado 90. Imagina estar ahí, rodeado de fuego, con las manos ardiendo, sabiendo que si no te mueves, no la cuentas. Lo primero que pensó fue en quedarse quieto, esperar ayuda, pero en cuanto vio las llamas, algo cambió. Dijo, tenía que salir, sabía que si me quedaba, moría. Y salió. Milagrosamente. Con quemaduras en las manos, sí, pero vivo. Y con una historia que ahora es leyenda. Pero espera, ¿cómo sobrevivió? Gracias a la tecnología de seguridad de la Fórmula 1. El halo, el traje ignífugo, los rescatistas que reaccionaron en segundos. Todo se alineó para que ese día no fuera una tragedia. Desde entonces, Grosjean ha dicho que su vida cambió por completo. Que ahora aprecia más cada segundo, cada respiro, cada momento con su familia. Y no es para menos. No todos pueden decir que regresaron del infierno en menos de medio minuto. Así que la próxima vez que escuches 28 segundos en el infierno, recuerda que no es solo una frase dramática, es una historia real, de fuego, miedo y de una voluntad brutal por vivir. Tú habrías salido. ¿Sabías que hubo un momento en la historia donde 44 países se reunieron para rediseñar el futuro del dinero mundial? No fue en un foro económico moderno ni en un Zoom con corbatas. Fue en Bretton Woods, New Hampshire, en 1944. Y lo que salió de ahí cambió el mundo por completo. Pero espera. ¿Por qué se reunieron? Bueno, imagínate esto. La Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su fin y las economías estaban hechas trizas. Nadie quería repetir los errores de los años 30. Devaluaciones locas, proteccionismo a lo bestia y una gran depresión que dejó medio planeta en ruinas. Así que dijeron, basta, necesitamos reglas claras. Y ¡pum!, nace el acuerdo de Bretton Woods. Básicamente los países dijeron, vamos a atar nuestras monedas al dólar y el dólar al oro. Así todos sabían cuánto valía cada moneda. Nada de devaluaciones sorpresa o inflación desatada, en teoría, pero eso no es lo más loco. De esa reunión también salieron dos instituciones que hoy siguen marcando el ritmo económico global: el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial. Uno para evitar crisis monetarias, el otro para reconstruir países y apoyar a los que están en desarrollo. O sea, el combo, estabilidad plus crecimiento. Y funcionó. Por un tiempo, el mundo creció, el comercio se disparó y hubo paz económica. Hasta que el sistema empezó a fallar. ¿Te imaginas por qué? A finales de los años 60 y principios de los 70, Estados Unidos empezó a imprimir más dólares de los que podía respaldar con oro. La gente empezó a desconfiar, y en 1971, Richard Nixon dijo, ya no cambiamos más dólares por oro. Y adiós Bretton Woods. Así terminó el sistema, pero su legado sigue vivo, porque aunque ya no haya oro de por medio, el orden económico mundial que conocemos hoy nació allí, en una conferencia entre tazas de café, mapas financieros y una montaña de esperanza. ¿Y tú? ¿Confiarías hoy en un sistema basado en oro? ¿Sabías que hay una línea invisible que recorre la Tierra y separa el día de la noche, en tiempo real? Se llama el Terminador. Y no es un robot asesino del futuro, aunque suena como si lo fuera, ¿no? Pero espera,
Eso no es lo más loco. Esta línea no es realmente una línea, es más bien una zona difusa entre la luz y la oscuridad. Como cuando estás viendo atardecer y no sabes si ya es noche o todavía es tarde. Pues justo ahí está el terminador trabajando. Los científicos también le llaman la zona crepuscular, y no, tampoco tiene nada que ver con vampiros brillantes. ¿Y cómo se forma esta frontera mágica? La clave está en la atmósfera terrestre, que no solo nos deja respirar, sino que también difumina la luz del sol. Gracias a ella, el paso del día a la noche no es un apagón brusco, sino una transición suave, con colores que parecen sacados de un filtro de Instagram bien aplicado. Y aquí viene lo interesante. El terminador no se queda quieto. Se está moviendo todo el tiempo. ¿Por qué? Pues porque la Tierra está girando sobre su eje constantemente. Cada vez que rota, esa línea de luz va barriendo el planeta, encendiendo ciudades mientras apaga otras. Literalmente. Pero si te gusta esto de las líneas invisibles, agárrate. También está el ecuador. Esa línea imaginaria que divide el planeta en dos mitades, norte y sur. Y los meridianos, que son como las costuras verticales del globo y sirven para medir la longitud. Sin ellos, tu GPS estaría llorando en una esquina. Y ya que estamos, existe algo aún más curioso. La línea internacional de cambio de fecha. Es como cruzar un portal del tiempo. Pasas de un lado a otro y ¡pum! O es ayer o ya es mañana. Así que la próxima vez que veas el amanecer o el atardecer, recuerda, estás viendo al terminador en acción, barriendo la Tierra, separando la luz de la oscuridad, como un DJ cósmico de ritmos solares. ¿Te imaginas un lugar en el mundo donde los rayos caen tantas veces que el cielo parece una discoteca eléctrica todas las noches? Pues existe, y se llama el relámpago del Catatumbo. Y no es una película de superhéroes, es un fenómeno real que ocurre en Venezuela. Pero espera, eso no es lo más loco. Este espectáculo natural se da en el sur del lago de Maracaibo, justo donde desemboca el río Catatumbo. Ahí, la madre naturaleza se vuelve artista y arma su propio show de luces. Hasta 250 rayos por kilómetro cuadrado, y no solo una vez, por hasta 10 horas seguidas. Imagínate 60 rayos cayendo por minuto. Es como si el cielo estuviera echando chispas por estrés. ¿Y por qué ahí y no en otro lado? Aquí viene lo interesante. Es una mezcla mágica. El aire cálido y húmedo que se levanta del lago se encuentra con vientos fríos que bajan de las montañas. Y ¡boom! Una tormenta perfecta y eléctrica. Pero eso no es todo. Este fenómeno no solo ilumina el cielo, también tiene un rol ecológico clave. Las tormentas del Catatumbo generan ozono, sí, el mismo que protege al planeta de los rayos ultravioleta. Así que, además de hermoso, este relámpago ayuda a mantener el equilibrio en la atmósfera. Y lo mejor, es visible a kilómetros de distancia, tanto así que durante siglos, los navegantes usaban este relámpago como guía natural nocturna. Nada de GPS, solo rayos. El lago de Maracaibo, por cierto, no solo es el más grande de Sudamérica, sino también el más chispeante. Tiene el récord mundial de la mayor concentración de rayos al año. Así que ya sabes, si alguna vez quieres ver cómo el cielo se enciende solo, y además aprender un poco de ciencia atmosférica con fuegos artificiales naturales, solo tienes que mirar hacia el Catatumbo. ¿Sabías que China construyó el túnel submarino más ancho del mundo en solo 110 días? Suena a ciencia ficción, pero es completamente real. Este megatúnel atraviesa el poderoso río Amarillo en la ciudad de Jinan, y no solo es un logro de velocidad, sino también de tamaño y precisión. Pero espera, eso no es lo más loco. Este coloso de la ingeniería no tiene 2 ni 4, sino 6 carriles. Imagina una autopista completa, pero enterrada a más de 3 kilómetros bajo el agua. ¿Y cómo lo hicieron tan rápido? Aquí entra en escena Shanhe, una máquina perforadora de túneles con un diámetro de 17 metros, que parece sacada de una película futurista. Esta bestia tecnológica avanzaba entre 16 y 18 metros por día, como si el suelo fuera mantequilla. Y aquí viene lo interesante. No solo se trata de tamaño y velocidad. Este proyecto fue ejecutado con tal precisión que estableció un nuevo récord mundial. Y no hablamos de un país improvisando. China ha convertido este tipo de infraestructuras en su carta de presentación para demostrar poder, eficiencia y una pizca de ambición futurista. Porque sí, el túnel no solo conecta 2 puntos, representa cómo las ciudades chinas están evolucionando a velocidades imposibles para otras partes del mundo.
¿Te imaginas cruzar un túnel así, sabiendo que estás manejando bajo un río mientras toneladas de agua se elevan sobre tu cabeza? Aterrador, pero fascinante. Además, esta maravilla está ubicada en Jinan, a unas 4.5 horas en coche de Pekín, lo que la hace un ejemplo cercano del poderío tecnológico del país. En resumen, túneles gigantes, máquinas titánicas y récords mundiales. Todo eso comprimido en 110 días. Y mientras tú tardas más en decidir qué ver en Netflix, ellos ya te construyeron un túnel que desafía la lógica. ¿Quién dijo que la ingeniería no podía ser emocionante? ¿Y si te dijera que hay personas que dejaron de inyectarse insulina gracias a células madre? No, no es una escena de ciencia ficción. Esto está pasando ahora mismo. Un equipo de científicos en China logró algo increíble: revertir la diabetes tipo 1 en una paciente usando células madre reprogramadas. ¿Y cómo lo hicieron? Le trasplantaron células que, literalmente, aprendieron a producir insulina por sí mismas, como si su páncreas hubiera recibido un reinicio celular. Pero espera, eso no es lo más loco. También se documentó el caso de un hombre de 59 años con diabetes tipo 2 que, tras un trasplante similar, entró en remisión completa. O sea, su cuerpo volvió a controlar los niveles de azúcar, como si la enfermedad nunca hubiera existido. Y aquí viene lo interesante: estos avances no solo están ocurriendo en Asia. En Estados Unidos, particularmente en Boston, científicos están llevando a cabo ensayos clínicos con islotes pancreáticos, creados a partir de células madre embrionarias. Los trasplantan al hígado de pacientes con diabetes tipo 1, y aunque requieren inmunosupresores, los resultados son prometedores. ¿Te imaginas dejar de preocuparte por pincharte a diario o controlar cada carbohidrato como si fuera una amenaza? En Japón, también se están probando láminas de islotes creadas con células iPS, colocadas en el abdomen de pacientes. Sí, literalmente están sembrando insulina en el cuerpo. Claro, hay un pero. Esto aún no es una cura mágica para todos. La terapia con células madre todavía está en fase de desarrollo y no todos los pacientes responden igual. Aún falta tiempo, más estudios y mucha precaución. Pero si esto sigue así, estamos viendo el inicio de algo revolucionario. Así que, si alguna vez pensaste que la ciencia no podía desafiar a las enfermedades crónicas, bueno, tal vez quieras volver a pensarlo, porque las células madre podrían estar dándonos una segunda oportunidad, célula por célula. ¿Te imaginas una bomba de hidrógeno que no use materiales nucleares, pero que aún así desate un infierno térmico? Suena a ciencia ficción, pero China lo ha hecho realidad. En abril de 2025, investigadores del gigante naval CSC detonaron un arma que sacude los cimientos del armamento moderno. Una bomba de hidrógeno química basada en hidruro de magnesio, no en fisión o fusión nuclear. Pero espera, eso no es lo más loco. Este dispositivo pesa apenas 2 kilos. Sí, 2 kilos. Y aún así produce una bola de fuego que supera los 1000 grados Celsius, con un pulso explosivo equivalente al 40% de una misma masa de TNT, pero con calor sostenido durante más de 2 segundos. ¿Para qué sirve eso? Y aquí viene lo interesante. Su función es incinerar materiales estratégicos, pistas de aterrizaje, redes de comunicación o vehículos enemigos, dejando nada más que fuego duradero. La explosión es más que un estallido, es un horno letal. Con este avance, China puede atacar objetivos puntuales sin generar radiación nuclear ni descontrolar todo un radio amplio. Además, detrás está una gigantesca capacidad industrial. China produce 150 toneladas al año de hidruro de magnesio, gracias a una síntesis eficiente desarrollada en Shanxi. ¿Y por qué ahora? Porque en medio de tensiones con Taiwán, este arma térmica ofrece opciones de precisión y menor impacto colateral, alineada con su estrategia de modernizar energías limpias y tecnología militar. Este explosivo es un salto, sin radioactividad, con calor prolongado, insólitamente compacto. Si bien no es un arma nuclear, redefine cómo van a golpear en guerras futuras. Si antes la amenaza era una explosión nuclear, ahora puede ser un infierno portátil concentrado. China se coloca al frente de lo que podríamos llamar la era del calor bélico controlado. Y aunque en Occidente suena como algo sacado de un cómic, aquí y ahora ya es realidad. Con esta revolución térmica, la batalla del mañana podría comenzar, con fuego sin radiación. ¿Sabías que el cerebro de un pulpo tiene forma de dona? No, no es una metáfora ni un apodo tierno. Es literalmente una rosquilla, y el agujero en el centro lo ocupa su esófago. Sí, estás escuchando bien.
Cada vez que un pulpo se traga un bocado, la comida pasa por el medio de su cerebro. Pero espera, eso no es lo más loco. Este diseño tan raro no es un accidente evolutivo, de hecho, le da superpoderes. Gracias a esta disposición única, el pulpo puede controlar cada uno de sus 8 brazos con una precisión asombrosa. ¿Y lo más impresionante? Cada brazo puede actuar de forma casi independiente, como si tuviera su propia mini mente. Es como tener 8 cerebros trabajando en conjunto. Pero aquí viene lo interesante. El cerebro de un pulpo no solo es raro en forma, también en inteligencia. Estos animales son capaces de resolver rompecabezas, abrir frascos, camuflarse en segundos e incluso recordar personas. Científicos han notado que algunos pulpos reconocen a quienes los alimentan y lanzan chorros de agua a quienes no les caen bien. Digno de una telenovela submarina, ¿no? Y por si eso fuera poco, el diseño con el esófago cruzando el cerebro tiene una consecuencia muy delicada. Si se tragan algo demasiado grande, pueden lesionarse el cerebro. Así que, sí, un mal bocado para ellos puede ser fatalmente cerebral. ¿Te imaginas tener que masticar con extremo cuidado porque tu cerebro está en medio del camino? Pues para un pulpo esa es la vida diaria. Así que la próxima vez que veas uno en un documental o en un acuario, recuerda esto. Ese amiguito tiene un cerebro con agujero, brazos con mente propia y una inteligencia que aún estamos tratando de entender del todo. ¿Quién diría que bajo el mar se escondía uno de los cerebros más raros y brillantes del reino animal? ¿Sabías que existe una bomba que no explota, no mata, pero puede dejar a toda una ciudad completamente a oscuras? Se llama bomba de grafito, aunque también la conocen como bomba apagón. Y aunque suene como algo salido de una película de espías, es 100% real, y más peligrosa de lo que imaginas. Esta bomba no destruye edificios ni hace volar cosas por los aires. En lugar de eso, libera una nube de finísimos filamentos de grafito, como si fueran ceniza flotando. Pero aquí viene lo interesante. Cuando esos filamentos caen sobre instalaciones eléctricas, como subestaciones o líneas de transmisión, provocan cortocircuitos que apagan todo. Sí, todo. Hospitales, aeropuertos, estaciones de radio, sistemas de defensa, incluso el refrigerador de tu casa si estás cerca del objetivo. Y lo más loco es que, al ser no letal, no deja muertos ni destrucción visible, pero el caos que genera es brutal. Pero espera, esto no es solo teoría. Estas bombas ya han sido usadas. Durante la Guerra del Golfo en 1991, por ejemplo, Estados Unidos lanzó bombas de grafito sobre Irak para dejar fuera de combate su red eléctrica. En cuestión de minutos, dejaron a millones de personas sin luz. Sin explosiones espectaculares, solo un silencio eléctrico absoluto. ¿Te imaginas despertar en una ciudad sin un solo foco encendido? Sin internet, sin transporte, sin comunicación. Eso es lo que hace una bomba de grafito. Ataca el corazón invisible de la civilización moderna. Y como si no fuera suficiente, ahora los expertos dicen que no solo estas bombas pueden lograrlo. Los ciberataques también están entrando al juego. Hackeos dirigidos a redes eléctricas que, sin un solo disparo, pueden sumir a un país entero en la oscuridad. Así que sí, en el mundo moderno, el arma más inquietante no siempre es la que hace más ruido. A veces es la que apaga la luz sin que nadie lo vea venir. ¿Te imaginas estar en 1936 y encender una caja que no era radio, pero tampoco cine? Pues justo así fue como el mundo conoció la televisión. Pero espera, esto no fue en Estados Unidos ni en Japón. Fue en Reino Unido, cuando la BBC emitió por primera vez un programa de televisión. Su nombre, Here's Looking at You. Y sí, aunque el título suene más a frase romántica de película, lo que pasó ahí cambió el mundo para siempre. Era el 26 de agosto de 1936 y millones de personas no lo vieron, porque claro, casi nadie tenía televisor. Pero los que sí fueron testigos de algo que parecía pura ciencia ficción. Imágenes en movimiento, con sonido, en tiempo real, en la comodidad de tu sala. O bueno, en una sala muy cara, porque aquellos primeros televisores costaban más que un coche. El programa no era una superproducción. De hecho, arrancaba con una frase simple pero potente. Buenas tardes, damas y caballeros. Este es el comienzo de la televisión británica. Así, sin efectos especiales, sin luces locas. Solo con una cámara, unos presentadores y una señal débil pero histórica. Pero aquí viene lo interesante. Ese primer programa fue una mezcla rara de entrevistas, música y algo de comedia. Básicamente un late night show, sin risas grabadas y con una audiencia mínima. Pero lo importante no era el contenido, sino el hecho de que estaba ocurriendo en vivo. Era la primera vez que la tecnología y el entretenimiento se fusionaban así.
¿Y sabes qué más? A pesar de las dudas, las burlas y los problemas técnicos, la televisión sobrevivió. Y no solo eso, se convirtió en el medio más influyente del siglo XX. Todo gracias a un experimento británico que, en su momento, parecía un capricho elitista, pero que terminó conectando al mundo. Así que la próxima vez que veas una serie, un noticiero o incluso este video, recuerda que todo empezó con un simple "Here's looking at you". ¿Qué tienen en común una cita bíblica, una chispa eléctrica y un hombre con bigote del siglo XIX? La respuesta: el inicio de la era de la información corre el año 1844. En una sala de la Corte Suprema de Washington, un hombre llamado Samuel Morse, sí, el mismo del famoso código de puntitos y rayas, está a punto de hacer algo que cambiaría la historia para siempre. Frente a él, una pequeña máquina, un cable larguísimo y una frase que haría eco en el tiempo: "What hath God wrought?", o en español, ¿qué ha forjado Dios? Pero espera, ¿por qué esa frase? ¿Y por qué tanto misterio? Resulta que ese fue el primer mensaje transmitido en código Morse a través del telégrafo, y lo envió desde Washington hasta Baltimore. O sea, una especie de WhatsApp, pero en 1844. Y aquí viene lo más loco. Ese mensaje no lo eligió Morse al azar. Era una cita del libro de Números, en la Biblia. ¿Y sabes quién la sugirió? Annie Ellsworth, la hija del comisionado del telégrafo. Porque incluso en los grandes hitos de la historia hay espacio para los detalles curiosos y los gestos simbólicos. Este experimento fue la primera vez que alguien enviaba un pensamiento a distancia en segundos, sin necesidad de un mensajero, ni palomas, ni humo. A partir de ahí, el mundo se hizo más pequeño, los gobiernos se comunicaban más rápido, los trenes evitaban accidentes y las noticias dejaban de llegar con días de retraso. Todo con puntitos y rayitas. Así que la próxima vez que mandes un mensaje o uses internet, piensa que todo comenzó con una chispa, una línea de cobre y una pregunta poderosa: ¿qué ha forjado Dios? La respuesta probablemente fue el futuro. ¿Cómo puede un imperio que duró más de 6 siglos, que conquistó 3 continentes y fue una superpotencia mundial, terminar desmoronándose en apenas unas décadas? El Imperio Otomano nació en el siglo XIII, fundado por Osman I, un líder que, con una visión feroz y estratégica, transformó una pequeña tribu turca en una fuerza imparable. Pero espera, eso no es lo más impresionante. Durante su auge, los otomanos no solo conquistaban territorios, construían cultura, arquitectura monumental, ciencia, poesía, una administración tan organizada que algunas de sus estructuras todavía son estudiadas hoy. En su punto más alto, gobernaban desde las puertas de Viena hasta el norte de África. Era como el Netflix de las civilizaciones, todos hablaban de ellos. Y aquí viene lo interesante. A medida que Europa se industrializaba, el Imperio Otomano empezaba a oxidarse por dentro. Corrupción, luchas internas y un ejército que no evolucionaba frente a la tecnología europea los ponían en desventaja. Mientras Europa avanzaba a vapor, los otomanos seguían confiando en tácticas del pasado. Pero lo que realmente selló su destino fue la Primera Guerra Mundial. El imperio apostó por el lado equivocado, se unió a las potencias centrales y perdió. Y como si eso fuera poco, el Tratado de Sèvres lo despedazó. Se firmaron papeles, se repartieron tierras y de pronto aquel gigante que había dominado el mundo quedó hecho pedazos. Lo más simbólico, en 1922 el sultanato fue abolido y al año siguiente nació la República de Turquía. Así, en solo un año, se cerró el telón de una de las historias imperiales más poderosas de la humanidad, del esplendor al colapso, del palacio al papel sellado. El Imperio Otomano no cayó en un día, pero cuando lo hizo, el mundo entero lo sintió. ¿Te imaginas que todo lo que sabemos sobre virus comenzó con una planta enferma? Sí, así como lo oyes. El primer virus descubierto en la historia no afectaba a humanos ni animales, sino al tabaco, y eso cambió la ciencia para siempre. Corría el año 1892 y un científico ruso llamado Dmitry Ivanovsky investigaba por qué algunas hojas de tabaco mostraban unas manchas extrañas, como si tuvieran un mosaico pintado. Lo curioso es que cuando filtraba el líquido de esas hojas enfermas, con un filtro que detenía a todas las bacterias conocidas, ese líquido seguía infectando a otras plantas. Pero espera, eso no era lo más loco.
En 1898, otro investigador, el neerlandés Martinus Beijerinck, retomó el experimento y llegó a la misma conclusión. Había algo allí que causaba enfermedad, algo más pequeño que cualquier bacteria, invisible, pero increíblemente poderoso. Y así nació una nueva palabra, virus. Beijerinck lo llamó un fluido vivo contagioso, como si fuera una sombra microscópica capaz de atravesarlo todo. Y aquí viene lo interesante. Este descubrimiento no solo reveló la existencia de los virus, también sacudió la medicina, la biología y la forma en que entendemos la vida y la enfermedad. Hasta ese momento, todo el mundo creía que los únicos culpables de las infecciones eran las bacterias, pero el virus del mosaico del tabaco abrió un nuevo universo invisible, uno que sigue afectándonos hasta hoy. Desde ese momento, la virología nació como ciencia, y lo que comenzó con una hoja marchita terminó llevándonos hasta el descubrimiento del VIH, el COVID-19 y hasta los virus informáticos, que curiosamente se llaman así por su capacidad de infectar. Así que, la próxima vez que mires una planta enferma, recuerda que ese fue el primer gran misterio que nos enseñó que hay enemigos invisibles más allá de lo que el ojo puede ver. Y sí, todo empezó con una hoja de tabaco. ¿Sabías que existe un animal que, cuando envejece, simplemente decide volverse joven otra vez? Suena como una historia de ciencia ficción, pero es completamente real. Te presento a la Turritopsis dohrnii, también conocida como la medusa inmortal. Pero espera, eso no significa que no pueda morir. No es invencible ni un superhéroe submarino. Lo que la hace especial es algo que casi parece un truco biológico. Cuando está herida, enferma o simplemente envejece, reinicia su vida. Así, sin más. ¿Te imaginas poder hacer eso? Este fenómeno se llama transdiferenciación y le permite a la medusa volver a una etapa juvenil llamada pólipo. Básicamente, en vez de envejecer y morir, dice, mejor empiezo de nuevo, y lo hace, literal. Y aquí viene lo más interesante. Este proceso la convierte en el único ser vivo conocido que es biológicamente inmortal. O sea, no envejece como nosotros. Puede repetir su ciclo de vida una y otra vez, lo que te hace pensar cuántas veces ha vivido una sola de estas medusas. Pero no todo es eterno. Aunque tenga este superpoder, no la libra de los peligros del mundo real. Puede ser comida, infectada o destruida por el medio ambiente. En otras palabras, puede escapar del envejecimiento, pero no del resto de la vida. Aún así, los científicos están obsesionados con ella. Estudiarla podría darnos pistas sobre cómo funcionan nuestras propias células, cómo envejecemos, e incluso si algún día podremos ralentizar el envejecimiento humano. Así que la próxima vez que veas una medusa flotando en el mar, recuerda esto. Puede parecer frágil y transparente, pero podría tener la clave de uno de los mayores misterios de la biología, la posibilidad de vivir para siempre. ¿Y si te dijera que hay un animal con mejor olfato que un perro, pero que nadie se imagina? No es un sabueso entrenado, ni un lobo salvaje. Es una zarigüeya. Sí, ese marsupial que parece una mezcla entre rata, gato confundido y ardilla con insomnio. Pero espera, eso no es lo más loco. Resulta que las zarigüeyas tienen más genes receptores olfativos que los perros. Y no hablamos de unos cuantos. Estamos hablando de toda una colección genética que las convierte en auténticas máquinas de detectar olores. En especial, poseen una mayor variedad de genes llamados B2R, que son como sensores especializados instalados en la nariz. ¿Y qué hacen esos genes? Pues básicamente actúan como radares químicos. Detectan feromonas, señales de otros animales, comida, depredadores, incluso si un plátano está a punto de madurarse. Y lo hacen con una precisión increíble. Ahora, seguro piensas, pero los perros pueden rastrear drogas, encontrar personas y hasta detectar enfermedades. Y es cierto. Pero aquí viene lo interesante. Aunque el olfato del perro es poderoso, su repertorio genético está menos diversificado que el de la zarigüeya. Es como comparar una linterna súper brillante con un radar de 360 grados. El perro detecta con intensidad, pero la zarigüeya tiene un abanico de detección mucho más amplio. ¿Te imaginas a una zarigüeya trabajando en el aeropuerto olfateando maletas? Ok, tal vez no se vea muy profesional, pero genéticamente podría ser una experta. Y lo más fascinante es que estos genes en la zarigüeya no están rotos ni inactivos, como en muchos otros animales. Están funcionales y activos, lo que sugiere que su capacidad olfativa ha sido clave para sobrevivir, encontrar pareja, comida y evitar convertirse en cena. Así que la próxima vez que veas una zarigüeya husmeando en un bote de basura, tal vez no esté buscando comida al azar. Tal vez esté resolviendo un misterio con la nariz más poderosa del reino animal. Gracias por ver el video de hoy.
Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.